Bienvenidos entonces a esta segunda sesión de la asignatura. Vamos a continuar, permítanme, dejen la presentación. Ya la tenemos aquí lista. Ok, y dejen preparo el pizarrón. Ya también lo tenemos aquí. Listo. Muy bien. Ok. Recordemos un poco lo que hemos iniciado desde el día de ayer, el camino que hemos recorrido. Empezamos con el derecho internacional público. Muy bien. En esta referencia del derecho internacional, hemos transitado por los sujetos del derecho internacional público. Acuérdense que estos tienen un estatus muy particular, una situación muy particular que nosotros tenemos que tomar en consideración. Destacamos, estimados amigos, al Estado, destacamos las organizaciones internacionales, destacamos a la Santa Sede, destacamos los pueblos que luchan por su libertad, destacamos al Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene implicación principalmente en conflictos bélicos, y también hablamos del individuo como sujeto del derecho internacional. Y aquí quiero les hacer una alusión muy importante, porque pareciese que el individuo no tiene ninguna implicación a nivel internacional. Hoy en día, déjenme decirles que el fenómeno es todavía muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque antes posiblemente se veía al individuo un poco alejado y únicamente entraba en el tema del Estatuto de Roma y los delitos que se podían cometer ante la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué creen? Ya no es así solamente. Ya no nos podemos limitar a eso, porque ahora los tratados internacionales se constitucionalizan y son derecho aplicable. Bueno, yo soy de la generación 2001-2006 de la Facultad de Derecho. Sinceramente, veíamos al derecho internacional, a mí me encantaba, pero lo veían desde la perspectiva práctica como como una materia que quedaba muy alejada de la realidad, que quedaba aplicada para diplomáticos, para jefes de Estado, para relaciones internacionales, pero no en el derecho. Y el día de hoy, la implicación del individuo con un tratado internacional, compañeros, es abismal. Los tratados internacionales no son normas que están muy bonitas ahí en convenciones. Son normas que el día de hoy son aplicables y que la podemos hacer valer ante cualquier autoridad. Muy bien. Recuerden, estos sujetos del derecho internacional, bueno, a excepción del individuo, porque por supuesto no tiene estos atributos, tenemos lo siguiente. Bueno, sí tiene un atributo de estos tres. Ahorita les digo cuál. Tenemos el jus tractatum. Tractatum. ¿Qué es este jus? La posibilidad de celebrar tratados internacionales. Muy bien. Tenemos el jus legatoni, que consistiría en designar embajados, designar representantes, designación de cónsules, tener relaciones diplomáticas. Y el locus standi implica acceder a los órganos internacionales, acudir a los tribunales, acceder a la impartición de justicia internacional. El individuo, por supuesto, que tiene esta atribución. Muy bien.
Ok, hablamos de estados, hablamos de gobierno, hablamos del reconocimiento de beligerancia, hablamos del Estado Vaticano y demás como sujetos del derecho internacional. Y es muy importante esa su alusión. Es muy importante que hagamos el comentario correspondiente. Muy bien. Ok, bien. De todo esto, compañeros, vamos a revisar lo siguiente. Las fuentes, el origen del derecho internacional. Si hiciéramos una clasificación tradicional de las fuentes del derecho, diríamos que hay fuentes reales, que hay fuentes históricas y hay fuentes formales. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia hace mención a las fuentes formales del derecho internacional, destacando en primer lugar, por supuesto, la fuente principal, que serían los tratados internacionales. También se habló de la costumbre internacional, se habló de los principios generales del derecho, se habló de las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas. Muy bien. Ok, compañeros. Acuérdense que los tratados internacionales son acuerdos celebrados por los sujetos del derecho internacional, cuyo propósito es crear derechos y obligaciones dentro del ámbito internacional. Muy bien. Ok. Los sujetos del derecho internacional se debe hacer por escrito. ¿Qué otro nombre reciben los tratados? Acuerdos, pactos, cartas, entendimiento, memorándum, protocolos, etcétera, etcétera. Por eso, si ustedes ven pactos, no se vayan con la finta de que no es un tratado. Si ustedes ven acuerdo, si ustedes ven carta, no se vayan con la finta de que no es un tratado. Es un tratado internacional. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Compañeros, entonces es importante destacar todo el procedimiento de adopción de un tratado desde nivel internacional hasta el régimen interno. Aquí, por ejemplo, en una perspectiva internacional, todo inicia con el tema de negociación. ¿Sale? Este punto va a ser celebrado por el jefe de Estado, por el secretario ministro de Relaciones Exteriores o por funcionarios que tengan plenos poderes. Ellos van a llegar a un acuerdo en cuanto a la adopción del texto de un tratado. ¿Sale, compañeros? Es como cuando llegamos nosotros a un acuerdo en relación a un tratado, a un contrato, lo que ese contrato va a establecer, las cláusulas que contiene ese contrato. Después, nosotros, pues sí, vinculamos al Estado, pero quien lo compromete es con la autenticación, bueno, la autenticación del texto, perdón, tendría que ser la firma, la rúbrica de ese funcionario que compromete al Estado, pero al final de cuentas el Estado queda vinculado, queda comprometido con la manifestación del consentimiento, que se da cuando se somete a la revisión en el derecho interno, que en este caso, en el caso mexicano, esta función le va a corresponder a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de a la Cámara de Senadores, con la denominada firma ad
referendum. ¿Sale? Esto sí ya compromete en el derecho interno. Es más, una vez que se manifiesta, una vez que se autentica la rúbrica del funcionario facultado para celebrar un tratado, la comunidad internacional sabe que no ha concluido el proceso de conformación del tratado. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos se pactó por ahí de 1969. ¿Saben hasta qué año se otorgó la última firma ad referendum que era necesaria para la entrada en vigor de esta convención? Hasta 1981. Eso significa, compañeros, que pasaron 12 años para que entrara en vigor este tratado, porque en el interior de los estados se estaban manifestando el consentimiento en sus respectivas cortes, en sus respectivos parlamentos, en sus respectivos senados. Muy bien. Ok. Bueno, ya vemos qué es lo que pasó con el tratado internacional. Ahora bien, vámonos del nivel internacional a derecho interno. ¿Qué va a pasar? Bien, vámonos a este punto. El jefe de Estado, funcionario con plenos poderes, ministro de Relaciones Exteriores, ha firmado el tratado. Muy bien. Ok. El texto de ese tratado se va a enviar al Senado para que el Senado lo apruebe. ¿Ok? El Senado lo aprueba. Muy bien. Esa aprobación se va a publicar en el diario oficial de la Federación. A ver, compañeros, todavía no ha entrado en vigor el tratado. Sin embargo, México ya admitió su aprobación. En el régimen interno ya hay una vinculación. Ahora, esa aprobación la vamos a remitir al órgano internacional, que podría ser la ONU, que podría ser la OEA, etcétera, etcétera, para señalar que en el derecho interno México se ha comprometido. Muy bien. Lo que va a ocurrir a ese nivel internacional es que van a verificar que ya tengan los consentimientos necesarios y entonces se va a establecer la fecha en que el tratado va a entrar en vigor. Muy bien. Y en ese momento su entrada en vigor, ahora sí también la publicamos en el diario oficial de la Federación. En caso que sea un tratado de nueva creación. Si nos adherimos a un tratado, entonces prácticamente con la aceptación del organismo internacional de nuestra admisión, lo que sucederá es, pues, en esa admisión vamos a publicar que es derecho vinculante en el régimen interno dentro del diario oficial de la Federación. Muy bien. Ok. Maestros, el artículo 133 de nuestra Constitución siempre ha sido muy claro en relación a la norma suprema de la Federación, haciendo alusión a la Constitución, a las leyes que emanan del Congreso de la Unión y a los tratados internacionales. Sin embargo, nos damos cuenta que la Suprema Corte a lo largo de su historia
ha tenido criterios distintos en relación a este artículo. Y por ejemplo, revisamos criterios de la Suprema Corte por ahí de la década de los 80. En este criterio tenías primacía la Constitución, las leyes federales y después los tratados internacionales. Con la celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, tomamos un criterio de constitución, después en un mismo nivel, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales. ¿Vale? Muy bien. A finales de los 90, pues se ratifica un criterio, pero ahora lo que se estableció es la Constitución, segundo lugar los tratados internacionales y abajo las demás leyes que emanan del Congreso de la Unión. Para el 2007, este criterio se fortalece aún más, señalando este nivel de jerarquía constitucional. Pero bueno, no concluye aquí toda esta evolución. La reforma constitucional en materia de derechos humanos trae consigo el tema de un nuevo criterio, ya no de una pirámide normativa, sino ahora dentro de un bloque de constitucionalidad. Y en ese sentido, compañeros, ya no construyamos el ordenamiento jurídico de forma piramidal en el tema de derechos humanos. Ahora vamos a verlo como un bloque. En este bloque, la base, lo que va a soportar las normas que se encuentran internas, va a ser los principios que establece la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este bloque se va a fortalecer, la amalgama que va a unir todo lo que se encuentra aquí, son dos principios: interpretación conforme y principio pro persona, aplicando siempre la norma que sea más favorable, la norma que más proteja, la norma que menos restrinja los derechos humanos. Muy bien. Entonces es el nuevo paradigma que nosotros tenemos que entender en relación a la protección de derechos. Y ustedes como maestros de una ciencia procesal penal, ustedes no pueden aplicar meramente control de legalidad. La jerarquía, el punto de su nivel de conocimientos va a llegar a un ejercicio de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad en asuntos derivados de la asignatura penal. Esto es muy importante y no tenemos que pasarlo de lado, sino todo lo contrario, ponernos ese compromiso como maestros en derecho procesal penal. Muy bien. Ok. De todo esto, compañeros, también hicimos un comentario muy importante. Ya el tratado internacional está en vigor. Este tratado puede ser objeto de modificación o enmienda. Asimismo, podemos nosotros dar por terminado el tratado y también, por supuesto, presentar la denuncia del tratado internacional. Muy bien. La modificación
Pues bueno, se supone que previamente ya lo pactamos con la comunidad internacional y entonces en el derecho interno vamos a hacer las adecuaciones necesarias para modificar ese tratado internacional y vamos a hacer un convenio con nuestros pares a nivel internacional para que dicha modificación surta sus efectos. Muy bien. Ok, la modificación implica un acuerdo de voluntades a final de cuentas dentro de la comunidad internacional. Aunque puede ser unilateral, siempre va a haber un acuerdo de voluntades. En la terminación, también requerimos el acuerdo de los estados para dar por terminado los efectos que tiene un tratado internacional. Y en el tema de la denuncia, implica que de forma unilateral, uno de los estados pretende retirarse del tratado. Es importante señalar, estimados maestros, que se tiene que avisar por lo menos con un año de antelación este deseo del Estado de terminar el tratado por lo que respecta a él. No puede haber una restricción que lo obligue a que continúe en un pacto internacional. Me comentaban ayer, pero si eso genera pérdidas para un Estado, si eso provoca alguna situación, pues ya no tiene que indemnizar, tiene que cubrir los daños correspondientes derivados de su salida del tratado internacional. Muy bien, en el derecho interno, compañeros, recuerden que también hay una serie de actos que debemos de llevar para que esto se manifieste. Muy bien, si no estamos de acuerdo con el texto de un tratado, si queremos que esta parte del tratado no se aplica, entonces los estados tienen que promover sus reservas, siempre y cuando no se encuentren prohibidas por el tratado o no afecten el objeto y fin del tratado. A nivel internacional, los tratados se van a registrar ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. A nivel regional, en la Organización de Estados Americanos. Y en el derecho interno se encargará la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Revisamos, a grosso modo, el tema del Estatuto de Roma y la importancia que tiene la Corte Penal Internacional. Destacamos que el principal antecedente es 1945, después de la Primera Guerra Mundial, con los tribunales de Nuremberg, de Roma y de Tokio. ¿Sale? Ese es el principal antecedente que nosotros destacamos en relación al Estatuto de Roma, ya castigar los delitos de naturaleza internacional. Todo ello, además de que posterior a esto, tenemos el de Ruanda, el de la ex Yugoslavia, el de Camboya, el de Guatemala, etcétera, etcétera, que también trajo consigo pues el fortalecimiento del fundamento de la Corte Penal Internacional, que es el Estatuto de Roma. En este se establecen, compañeros, cuestiones sobre los delitos que se van a perseguir por conducto de esta Corte Penal Internacional. Tenemos, por ejemplo, el genocidio, tenemos los delitos de lesa humanidad, muy bien, tenemos los delitos o crímenes de guerra. El fundamento principal de esto, vamos a revisarlo, compañeros, con el derecho internacional humanitario y también destacamos los crímenes de agresión. ¿Ok? Muy bien.
Recuerden que el genocidio es matar, causar un grave daño, destruir total o parcialmente a una comunidad, a un grupo, por su origen étnico, por su religión, por una cuestión de nacionalidad, por una cuestión religiosa, etcétera, etcétera. Los crímenes de lesa humanidad tienen que ver con delitos sistemáticos, delitos amplios contra como asesinato, exterminio, deportación, violación sexual, esclavitud sexual, crímenes derivados del apartheid, segregación racial. Ahí encontramos los de lesa humanidad, los crímenes de guerra por violación a la Convención de Ginebra sobre el derecho de guerra. Y principalmente, compañeros, la base de estos crímenes es el derecho internacional humanitario. Y el crimen de agresión, recuerden, es por no solucionar los conflictos de conformidad como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cómo se solucionan conflictos, compañeros? Bueno, recuerden, los tratados internacionales, las convenciones internacionales, los acuerdos, los pactos internacionales. ¿Vamos bien? Ese es el primer punto, ¿verdad? El acuerdo entre las naciones. Si no se ponen de acuerdo las naciones, pues encontramos los buenos oficios, encontramos también la mediación internacional. Y bueno, si nada de esto soluciona el conflicto, compañeros, entonces como última causa es la guerra. Pero en la guerra, destaquemos una cosa. Normalmente tiene que venir una aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y estos normalmente no van a dar su venia, salvo que tengan un interés o que ellos mismos se encuentren involucrados en los conflictos. Recuerden quiénes son los miembros permanentes. Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia. La verdad que la estancia de Gran Bretaña y Francia es por cuestiones históricas, pero el poderío ya no lo tienen. Me dirán ustedes, oye, es que tiene más poderío Alemania, pero Alemania nunca va a estar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Oye, pero Japón tiene más poderío. También, por la misma causa, Japón no va a estar por el tema de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende, compañeros? Y esa es una cuestión muy importante. Pero bueno, son temas que vale la pena destacar en relación a la Corte Penal Internacional. Recuerden que la Corte tiene una fiscalía. Maestros, ¿qué creen que haga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? A ver, no se trata de un sistema penal de naturaleza inquisitoria, ¿eh? La Fiscalía tiene completa independencia del tribunal, ¿eh? No son juez y parte de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía es independiente, es autónoma del tribunal. ¿Qué función creen que realice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Qué se imaginan, compañeros? ¿Cuál sería, maestros, su función? Pues la investigación de los hechos, ¿no? Igual que cualquier otra fiscalía. La investigación de los delitos que hemos señalado, ¿verdad? Y la persecución. Y en su Ok, caso, pues llevarlo ante los tribunales. ok, la persecución por conducto de la Policía Internacional llamada Interpol, ¿verdad? ¿Vamos bien? Muy bien. Integra su investigación, se acredita en la comisión de un delito de estos que hemos señalado, muy puntuales, ¿eh? Solamente son estos delitos y es donde tiene que encuadrar la conducta del sujeto. ¿Vamos bien? Ok. Acuérdense que el procedimiento pues tiene etapas muy bien marcadas, compañeros. Las etapas que integran el procedimiento ante la Corte Penal Internacional, primero tenemos una fase que tiene que ver con una etapa de instrucción, ¿sale? Es como una etapa de control.
se le conoce como sala de cuestiones preliminares. En primer lugar, en esta fase de instrucción, lo que vamos a encontrar que se autoriza a la Fiscalía para la investigación de los delitos y se le faculta de los recursos necesarios para llevar a cabo su investigación. Como bien lo estableció el maestro Gabriel, si ya se acredita la conducta delictiva del sujeto activo, entonces la Fiscalía va a pedirle a estos jueces, pues soliciten la detención de este sujeto y entonces vamos a pasar a una segunda fase, la fase de sustanciación de juicio. Esta va a estar conformada por otros 3 jueces, independiente a los jueces de instrucción. Aquí se van a ofrecer pruebas. Las pruebas van a ser objeto de admisión y posteriormente al desahogo. De esto que sucedió, compañeros, los jueces van a emitir una sentencia. ¿Vamos bien? Si tenemos alguna observación contra esta sentencia, pasamos a otra fase que es la impugnativa, conformada por otros, en este caso 6 jueces, en la cual se van a presentar recursos en contra de esa sentencia que se ha emitido. La corte se encuentra en La Haya y la prisión también la vamos a tener en La Haya, Holanda. Ahí se estableció la sede de la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son los idiomas oficiales para esta corte? Son los idiomas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Inglés, francés, chino, ruso. Son los idiomas en los cuales se puede postular ante la Corte Penal Internacional. Muy bien. Ok, compañeros. Es importante el análisis desde la perspectiva internacional en relación a los derechos humanos. Y ahora, después de este pequeño preámbulo que hemos realizado, vamos a empezar, estimados amigos, con un breve comentario en esta cuarta unidad en relación a la importancia que a nivel internacional tiene los derechos humanos. Y para ello vamos a hacer una pequeña perspectiva histórica. Los derechos humanos los tenemos todos de forma innata. Están en nuestro ADN. Tenemos estos derechos por la simple razón de pertenecer a la raza humana, ¿sale? No importa nacionalidad, no importa color de piel, no importa etnia, no importa grupo religioso, no importa, compañeros. El objetivo principal de los derechos humanos es la protección de la dignidad humana. Muy bien. Los derechos se encuentran consagrados en la Constitución, se encuentran consagrados en los tratados internacionales o también, aunque ahí no se encuentran implícitos, son reconocidos por nuestras autoridades, por nuestras instituciones. La primera referencia que tenemos con los derechos humanos es que son exigibles a la autoridad. Y tiene mucha razón. Hay que exigirle a la autoridad el cumplimiento, la protección de los derechos humanos. Pero ¿qué creen también, maestros? Somos corresponsables. Tenemos hasta cierto punto la obligación también de observar los derechos humanos. En una evolución histórica, los derechos humanos
no nacieron del derecho interno. No, compañeros, nacieron desde la perspectiva del derecho internacional, no del derecho interno, ¿eh? Para nada. Vamos a hacer una referencia histórica de los derechos humanos. Se fijan, vamos a estudiar estos antecedentes: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Mucho de esto ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Solamente es una pequeña referencia para el preámbulo de los derechos humanos. Vamos a empezar, compañeros. Si nos remitimos a la Edad Antigua, el primer antecedente que tenemos que destacar, cerca de 2000 años antes de Cristo, es el tema del Código de Hammurabi en Babilonia. ¿Por qué es un primer antecedente muy importante que vamos a destacar? Porque el rey Hammurabi estableció disposiciones bajo las cuales quedaban sometidos sus súbditos. ¿Qué diferencia hay en tener una norma así? Que por lo menos ya la gente tenía conocimiento de la ley que tenía que respetar, y esa era la voluntad del soberano. ¿Sale? Hasta cierto punto pone límites a la conducta humana. Recuerden la época de la venganza privada, en donde no había ningún límite a la venganza que tenía un sujeto. Ahora aquí, por lo menos ponemos una restricción, ¿verdad? El ojo por ojo, diente por diente. Muchos me dirán, oiga, pero pues del todo había esclavitud, del todo pues no se tenían todos los derechos, el pueblo quedaba sometido a la voluntad del rey. Sí, pero es un antecedente. Poco a poco esta cuestión fue evolucionando. También destacamos el tema de, por ejemplo, 500 años antes de Cristo, en mismo Babilonia, tenemos el rey Darío, que el rey Darío estableció algunos derechos como libertad de expresión, como libertad de religión, como las cuestiones también del respeto a todas las personas. Esto lo estableció en un cilindro llamado cilindro de Darío, de 500 años antes de Cristo, también en Babilonia. Compañeros, no termina ahí la evolución. Tenemos, por ejemplo, el tema de Grecia con el Código de Solón, 600 años antes de Cristo, aproximadamente. Recuerden que eran derechos mínimos que se le reconocía a los ciudadanos griegos. No entraban ahí los esclavos, no entraban ahí los extranjeros, no entraban ahí las mujeres, solamente los que tenían el estatus de ciudadanos. Muy bien, es un antecedente muy importante. Desde una perspectiva religiosa e histórica, el siguiente antecedente es muy importante porque era un conjunto de reglas, un conjunto de principios que el pueblo hebreo tenía que seguir. La historia de la religión, la Biblia nos dice que estos mandamientos fueron dados por Dios de su puño y letra en el monte Sinaí a Moisés para que fuera la ley bajo la cual se regiría su pueblo. Muy bien, compañeros. Ok, bien. Estos son antecedentes importantes, pero no concluimos con ellos. Podemos destacar, por ejemplo, ya entrando la fase de Roma, entrando la importancia que tiene la ley en Roma en sus distintas fases, monarquía, república e imperio, en la cual surgieron varias fuentes del derecho, la compilación que realizó Justiniano del año 529 al año 534 después de Cristo, con la codificación del denominado Corpus Juris Civilis.
el cual se conforma de libros como el Codex, como la Pandecta, como las instituciones, que son la base del derecho actual que tenemos. Son antecedentes, compañeros. Tampoco podríamos decir que ya se consideraban los derechos humanos, pero el pensamiento humano fue evolucionando. Muy bien. Ok. También vamos a destacar el antecedente en la Edad Media. ¿Ok? La Edad Media, que muchos dicen que es una etapa oscurantista. Algunos historiadores dicen prácticamente que nació con la caída de Roma y que concluye con la caída del Imperio Romano de Oriente, con la caída de Constantinopla por ahí del año 1453 después de Cristo en manos del Imperio Otomano. Muy bien. Ok. En la Edad Media vamos a señalar un antecedente muy importante, la Carta Magna del rey Juan sin Tierra en 1215. Tampoco la veamos como una carta al pueblo británico. No, compañeros, fue una imposición que los nobles ingleses le dieron a su rey para que le dijeran que el rey no puede hacer lo que le plazca, porque el rey Juan sin Tierra es un rey repudiado en la historia de Inglaterra por la cantidad de cosas, la cantidad de territorio que perdió en ese momento. Pues, ¿por qué creen que le apodaban Jan Sanster? Era el rey Juan sin Tierra por el hecho de que la tierra que había conquistado su hermano Ricardo Corazón de León, este señor la perdió y los súbditos ingleses le impusieron esta carta al rey. En la cláusula número 39 se establece un punto muy importante que normalmente fue posteriormente tomado en distintas legislaciones. Dice la cláusula 39, ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos o bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos fuerza contra él, ni enviaremos a otro que lo hagan, y concluimos, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares, no de cualquiera, de sus iguales, de sus nobles, con arreglo a las leyes del rey. Este es un principio, compañeros, en la cual hay una seguridad que contempla la norma. Nadie puede ser privado de sus derechos y posesiones si no es mediante un juicio seguido ante las autoridades correspondientes, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. Antecedente que lo tenemos desde 1215 en la Gran Bretaña. Bien, vámonos un poco a una época más moderna en relación a los derechos humanos, maestros. Y ahora vamos a hablar de algunos antecedentes del finales del siglo XV y vamos a entrar prácticamente al siglo XIX. En los antecedentes vamos a mencionar Petition of Rights de 1628, en la cual se reconocen determinados derechos al pueblo británico y se le faculta para que se encuentre debidamente representado el pueblo a través de un parlamento llamado la Cámara de los Comunes. Ahora se reconocen no solamente derechos a los nobles, ahora también tienen derecho el pueblo. Ley of Habeas Corpus de 1679, que ninguna detención arbitraria pudiese tener efectos. Si una detención se consideraba arbitraria, tenía que presentarse el cuerpo, tenía que presentarse la persona ante el juez. Muy bien. The Bill of Rights, que es una declaración de derechos que fue
la base que fue el motivo de inspiración para que posteriormente, casi 100 años después, se estableciera la Constitución del pueblo de Virginia de 1776, en la cual se reconoce, compañeros, la independencia de los Estados Unidos de América. Y esa constitución del año de 1787 trae una alusión muy importante a el reconocimiento de derechos y que los hombres fuimos creados iguales. Dice el preámbulo de esta constitución de los Estados Unidos de 1787. Estados Unidos se independizó por ahí del año de 1776, compañeros, pero nació como una confederación. Ya su constitución como Estado fue hasta el año 1787. En este preámbulo de su constitución nos dice lo siguiente. Dice, ahí va, atentos compañeros. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posterioridad, por la presente Constitución, por la presente promulgamos y establecemos la Constitución de los Estados Unidos de América. El punto más importante, compañeros, es de que ellos establecieron este tema de justicia, de tranquilidad nacional, de defensa común y de un bienestar general. Un preámbulo, un antecedente muy importante para los derechos humanos. Pero no concluye ahí, compañeros. También vamos a destacar lo que hizo Francia cuando se levantó en armas en contra del poder del rey. Y entonces Francia se levanta en armas y el 14 de julio de 1787 se levanta en contra de este rey, en contra de las arbitrariedades y establecen la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual dice lo siguiente en una de sus partes, dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solamente pueden fundarse en la utilidad común. Compañeros, esto es un preámbulo en relación a los derechos humanos. Prácticamente de esta época hacia adelante no ocurrió mucho. Podríamos mencionar como antecedente importante para nuestro país la Constitución de Cádiz del año de 1812. Muy bien. Y diversas normativas de corte interno. Pero bueno, hablando de la trascendencia de los derechos humanos, no ocurrió mucho posterior a estas declaraciones. Prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, 3 años después, a nivel internacional, se crea una norma marco para derechos mínimos que los Estados miembros de Naciones Unidas deberían de seguir. Esta fue, perdón, bueno, es de que primero, a ver, menciono esta primero, compañeros, porque si no más recuerdo, esta es de octubre de 1948 y la Declaración Universal es de diciembre de 1948. En ese orden, el primer acuerdo internacional para reconocer los derechos humanos es la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre del año de 1948. Esto es en la asamblea plenaria que funda la Organización de los Estados Americanos. Muy bien. Para diciembre de ese mismo año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se adopta la Declaración Universal
de los Derechos Humanos del año de 1948. Esta declaración fue muy importante porque conforma una ley marco que va a ser la base que van a tomar las demás naciones que pertenezcan a la Organización de las Naciones Unidas para establecer los derechos mínimos que pues van a regir a la comunidad internacional. Esta es la importancia que tiene esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y que los demás países se van a alinear con esta declaración. Pero bueno, no concluye ahí. A nivel regional, también destacamos la Carta Europea de Derechos Humanos del año de 1950, que es una carta muy evolucionada en el tema de protección de los derechos humanos y crea una corte especializada en derechos humanos por primera vez en la historia, la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia. Muy bien, que bueno, un poquito más adelante vamos a hablar del tema de protección de los derechos humanos a nivel europeo. Y bueno, no solamente son leyes, sino también es la lucha de hombres, la lucha de personas que dieron su vida por los derechos humanos. Uno de ellos que vale la pena destacar es Mahatma Gandhi, que de una forma pacífica luchó para lograr la independencia de su país en contra de el Imperio Británico y lo hizo sin ninguna lucha armada. Algunos años después, la Gran Bretaña reconoce la independencia de la India. Y Gandhi nos deja el siguiente legado. Gandhi nos dice, dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imaginen lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Mahatma Gandhi. Muy bien. Bueno, esto es por el lado de la India, pero también tenemos en los Estados Unidos una lucha contra la segregación racial. Por ahí de 1865 se logra la 15ª enmienda que reconoce la prohibición de la esclavitud en Estados Unidos con la enmienda que presentó el presidente Abraham Lincoln. Aunque se estableció este reconocimiento, no terminó del todo la esclavitud. Los estados sureños que después de la guerra civil se vuelven a reincorporar a los Estados Unidos, pues bueno, como que a regañadientes aceptaron la 15ª enmienda, no podían oponerse. Pero entonces los estados sureños establecieron una serie de leyes que se llamaban leyes Jim Crow. Estas leyes Jim Crow establecían un principio que inclusive sostiene la Corte Suprema de los Estados Unidos en una sentencia de 1898. Una sentencia que dice la siguiente frase y que lo dice la Corte Suprema de Estados Unidos en un asunto donde una persona afroamericana pasa en un vagón de primera clase habiendo pagado el boleto y bueno, fue reprimido. En esta sentencia de 1898, la Suprema Corte de Estados Unidos dice, separate but equal. Dice, bueno, para lograr una buena vecindad, hay que tener una separación entre blancos y personas de color. Sí, son iguales, pero ¿qué creen? Tienen que estar separados. Las leyes Jim Crow legalizaron la segregación racial y entonces había autobuses para blancos y otros para personas de color. En la misma ciudad había baños públicos para blancos y personas de color. Y entonces esa segregación pues fue una parte fundamental en la historia de los Estados Unidos.
Así ocurrió, compañeros. Bueno, el punto es que varias personas lucharon por la igualdad de derechos en los Estados Unidos. No solamente fue el pastor luterano Martin Luther King, pero sin embargo sí tuvo una influencia muy importante en posteriores movimientos de reconocimiento. A finales de los 50 se establece una ley, bueno, no una ley, una sentencia de la Corte de Estados Unidos contra el Consejo de Educación, la sentencia Board Education, en la cual dice que la segregación racial establecida en Separate but Equal es inconstitucional. Y entonces, a finales de los 50, se permitió que personas de color pudiesen estudiar en las universidades que antes se encontraban únicamente reservadas para personas blancas. Vean, compañeros, no estoy hablando de hace 200, 300 años, ¿eh? Estamos hablando que esto relativamente apenas acaba de ocurrir. Relativamente, eso es muy nuevo, compañeros. Pero bueno, Martin Luther King nos dice una frase también muy hermosa, que dice, tengo un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá no tuviera la necesidad de soñarlas. Muy bien. Ok, y también, por supuesto, destacamos a otro personaje de la historia de los derechos humanos muy importante. Su nombre, Nelson Mandela. Su apodo, Madiba, para los sudafricanos. Muy bien. En Sudáfrica había una cuestión muy importante que debemos de destacar. Esta cuestión, compañeros, tiene que ver con un tema de segregación establecido dentro de su régimen constitucional. Apartheid, que hasta cierto punto toma como antecedente las leyes Jim Crow en Estados Unidos. Bien, en esta nación convivimos afrikaners, que eran las personas de color, que eran las personas blancas, y las demás personas que conformaban el 90% de la población. Sin embargo, todos los derechos los tenía ese pequeño 10%. Son los que elegían al presidente, son los que designaban a sus representantes. Compañeros, Nelson Mandela, desde finales de los 50, empezó por esta lucha para lograr una consolidación de su país. Sin embargo, fue apresado. Nelson Mandela perdió su libertad, fue confinado en una prisión en Robben Island, en Cabo del Sur, y en esta prisión, Nelson Mandela, pues, vivió los últimos 30 años. Hasta principios de los 90, Nelson Mandela, pues, fue liberado de prisión por la presión internacional. Entonces, el presidente Frederick de Klerk de Sudáfrica, pues, concede la libertad a Nelson Mandela. Algunos años después, se celebran las primeras elecciones libres en Sudáfrica, llegando al poder Nelson Mandela. Y cuando Nelson Mandela estaba en el juicio en la cual iba a ser privado de su libertad, se dice la siguiente frase: he promovido el ideal de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir hasta lograrlo. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Nelson Mandela. Y bueno, compañeros, llegamos a una conclusión histórica de los derechos humanos con el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, entrado en vigor hasta el año de 1981. Este es un antecedente
muy importante a nivel regional y es un antecedente que nos vincula dentro de el derecho de los derechos humanos. Muy bien, compañeros. Ok, estos son puntos importantes que vale la pena destacar. Y bueno, compañeros, vamos a continuar con otro punto muy importante de nuestra exposición en relación a los tratados internacionales informadores del sistema acusatorio adversarial. ¿Alguna cuestión que tengamos hasta este punto, compañeros? Bueno, nos dice la maestra Gabriela Romero que si la Constitución y los tratados internacionales que contemplan derechos humanos. Bien, fíjese, ese es un comentario del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Lelo de la Rea. Nos dice lo siguiente, atentos, ¿eh? A ver, en tema de tratados internacionales de derechos humanos, no hay como tal una distinción que digan, a ver, compañeros, este tratado que está aquí es de derechos humanos, ¿eh? Nada más. No, compañeros. La realidad es que hay tratados económicos, tratados de extradición, tratados de intercambio comercial, tratados de distintas materias que contemplan derechos humanos. La eficacia normativa tendría que ser en el tema de el análisis de cada disposición en particular que contemple derechos humanos. Si esa disposición contempla derechos humanos, va a entrar dentro de esta jerarquía, porque no hay un nombre y apellido de los tratados que digan, ah, este tratado es exclusivo de derechos humanos, porque hay tratados económicos que contemplan derechos humanos, hay tratados de límites territoriales que contemplan derechos humanos, hay tratados de armisticio que contemplan también derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros, que tengamos hasta este punto de la exposición? ¿Vamos bien? Ok, Oye, bueno. profesor, nada más un comentario. Sí, En esto maestro. que acaba de mencionar, bueno, se supone que los derechos humanos aplica a todo el ser humano, vaya. De lo que acaba de decir la maestra, aplica el principio de pactas sunt servantus, ¿no? Servanta, perdón. Ah, Entonces hay una diferencia ahí, diferente a lo que estamos manejando. ok. La pacta sunt servanda, que es un principio que rige también a los tratados internacionales. Y bueno, qué bueno que la menciona. Fíjate que voy a mencionar de dos principios de los tratados internacionales. A ver, y qué bueno que usted lo destacó. Y es un punto muy importante que no se mencionó, pero qué bueno que usted lo ilustre. Son tratados internacionales. A ver, se supone que si el Estado se comprometió, se supone que si el Estado adoptó el texto de un tratado y que admitió el consentimiento de someterse por ese tratado, debe de ser cumplido. ¿Ok? El punto es que no hay poder coactivo que pueda obligar a los estados a cumplirlo. Hasta cierto punto, depende mucho de su poder económico, depende mucho también de su poder militar, porque eso vincula y eso obliga. ¿Se entiende, compañeros? Si a la comunidad internacional le interesa que se cumpla, pues bueno, posiblemente si haya cierta presión. Y si no, pues no ocurre mucho. El maestro Diego hizo mención a un punto muy importante en el tema de por qué los tratados se deben de cumplir y establece el principio que se llama la pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen de buena fe por los estados que lo suscribieron. ¿Se entiende, compañeros? La buena fe de los estados al momento de suscribir un tratado internacional. Que en esa buena fe, pues está la vinculación, el compromiso y el nivel de protección de derechos humanos que cada nación va a tener. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. También hay otra cuestión muy importante que no mencioné
cuando hablamos de modificación, cuando hablamos de terminación, cuando hablamos de renuncia de un tratado internacional. Y qué bueno que menciona también, porque no mencioné este principio. El principio se llama rebus sic stantibus. Suena como una frase de esas de Harry Potter, ¿verdad? Pero no. Rebus sic stantibus es si las condiciones originales bajo la cual se suscribió un tratado cambian, pues bueno, los estados pueden dar por terminado el tratado internacional. ¿Se entiende, compañeros? Si las condiciones cambian, entonces las partes también pueden, pues, no vincularse por dicho tratado. ¿Ok? Por ejemplo, vámonos con otro caso burdo. Un tratado de referente a la protección de una especie marina, que posterior, en el transcurso del tiempo, la especie entra en extinción. ¿Tiene caso continuar con el tratado internacional? Ya no, porque las condiciones originales bajo la cual se pactó de protección de esa especie, ¿qué creen? Pues ya concluyeron, ya no hay más. Hay que dar por terminado el tratado internacional. Entonces, bien, maestro, sí, lo que nos comenta usted tiene mucha razón. Hasta cierto punto seguimos con un tema en el derecho internacional de soft law, porque seguimos regidos a el principio de pacta sunt servanda, de buena fe, porque no tenemos un órgano a nivel internacional coactivo que diga, a ver, México, tienes que cumplir. Posiblemente la presión que pueda ejercer organismos internacionales sea en relación con el Banco Mundial, sea en relación con el tema de la no inversión dentro del Estado, sea con el tema de establecer alguna, como le hicieron a Cuba, un bloqueo comercial. Eso podría ocurrir. Y eso sería la presión que un Estado podría tener en el caso de incumplimiento de un tratado. De ahí en fuera, pues seguimos bajo el principio de la buena fe de los estados al momento de suscribir. ¿En qué consiste la coacción? Pues más que nada en la conveniencia de las grandes potencias mundiales. Si a las grandes potencias les conviene que usted se someta, pues bueno, lo van a hacer. Si no, vean el caso de Venezuela, ¿verdad? Venezuela, pues hasta cierto punto, compañeros, sabemos que no ha cumplido con tratados. Sabemos que ha violado diversas disposiciones de convenciones internacionales, pero hasta cierto punto no hay una facción internacional que pueda obligar a Venezuela a cambiar su forma de gobierno. Es una cuestión interna. Lo más que puede ocurrir dentro de la comunidad internacional es de desconocer al gobierno, es no celebrar relaciones internacionales con ese gobierno, es bloqueo comercial, es la inversión, pues no se va a fomentar en ese estado. Díganme ustedes, si tuvieran una lana, ¿invertirían en Venezuela? Pues no, ¿verdad? Porque ya no, pues que la voy a perder toda. Al rato este cuate cambia de idea y va a nacionalizar los bienes y ni me los va a pagar y voy a tener que salir de su país. Lo que se genera es eso, compañeros. Lamentablemente para el pueblo venezolano, lo que se está generando es pobreza. Pero en la comunidad internacional seguimos pensando en el tema de que es la libre autodeterminación de los pueblos y que ellos toman decisiones de régimen interno. Pero bueno, pareciese que es algo injusto, pero así funciona la comunidad internacional. No sé si más o menos hicimos algún comentario en relación con lo que usted nos comentó, maestro Diego. Sí, sí, claro que sí, profesor. Muchas gracias, maestro. A sus órdenes, maestro. Maestra Mireya, a sus órdenes, por favor, la escuchamos. Gracias. Buenos días, maestro. Buenos días, compañeros. Buenos días. Mi pregunta va encaminada a lo que mencionó del bloqueo. Es un acto unilateral del Estado, ¿verdad? O sea, de Estados Unidos, pero si otro Estado lo quiere romper, o sea, quiere pasar ahí, por decirlo así, se echaría en contra de Estados Unidos. O sea, no, o cómo es que no sé si me explique. Sí, no, sí, está bien. Ahí le va. Sí. Mucho se critica y en general se habla a veces mal en contra de Gustavo Díaz Ordaz. Y en general, compañeros, cuando se dio la crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba, se realizó un bloqueo económico.
El único país en América Latina que no lo aceptó y que de alguna manera siguió teniendo relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba fue México. ¿Qué es lo que puede pasar, mi estimada maestra Mireya, en el tema de una declaración unilateral de una potencia? Pues normalmente es un convencimiento. Las demás naciones se adhieren por bloque. ¿Vale? A mí me conviene quedar bien con Estados Unidos y entonces por bloque, pues yo acepto yo acepto ese bloqueo comercial que ha establecido esa nación. ¿Sale? Como usted lo bien lo indica, Sí. ¿pudiese no hacer el bloqueo? Sí, pero el punto que a lo mejor no vas a quedar muy bien parado con los Estados Unidos. Te van a ver un poquito mal. Posiblemente quieran romper relaciones diplomáticas contigo. Posiblemente no quieran realizar inversión ya en tu estado. ¿Por qué? Porque consideran, pues, que hasta cierto punto, pues, como que tienes ahí ideas un poquito contrarias al imperio, ¿no? No sé si me explico, maestra Mireya. Sí, sí, porque a mí se me hizo raro, fui una vez hace muchos años allá a Cuba y hay oficinas de Telmex. Bueno, no sé qué otros inversionistas haya, ¿verdad? Pero ya fue hace rato, hace como 20 años que fui yo, y había oficina de Telmex. Dije, entonces, ¿qué pasó con el bloqueo? Sí, es que hay algunas naciones, pues no se vincularon, ¿eh? Y no significa que México sea procomunista o prosocialista, porque a veces, compañeros, seguimos casándonos con esas ideas del bloque, del bloque hegemónico que tenía el mundo hace algunos años. Ahorita, pues prácticamente eso no ocurre, compañeros. Pero sí, en ese supuesto fue, pues, el tema de que, pues, siguiendo la doctrina Estrada, porque era su secretario de Relaciones Exteriores, México no hizo un pronunciamiento sobre ese régimen y entonces en este caso pues continuó con la relación diplomática. Ese es un tema muy importante porque en el tema del derecho diplomático vamos a encontrarnos que aquí, por ejemplo, va a haber supuestos en el reconocimiento de gobiernos. Reconozco un gobierno que fue electo contrario al régimen interno de ese Estado, ¿lo reconozco sí o no? Bueno, es una decisión unilateral del Estado. ¿Reconozco al gobierno derivado de un golpe de Estado? Ok, esa también es otra cuestión muy interesante, pero es una cuestión unilateral de cada Estado. Dice la doctrina Estrada que México no hará un pronunciamiento, se limitará únicamente al tema de retirar embajadores, retirar cónsules, y eso implica un rompimiento de relaciones diplomáticas. ¿Se entiende, maestros? Y ese es un punto muy importante, porque durante algún tiempo México tuvo realmente un intervencionismo norteamericano brutal. Por ejemplo, Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México durante el gobierno del presidente Madero, fue el que conspiró para su derrocación. Posteriormente, Henry Lane Wilson, por esta acción, fue condenado por el presidente Woodrow Wilson y bueno, fue retirado como embajador de Estados Unidos y ya no se le volvió a dar ningún otro cargo por la cuestión del intervencionismo que había tenido sin la autorización de su gobierno. Ahora el pronunciamiento está, reconozco un gobierno derivado de un golpe militar, reconozco un gobierno que no fue electo democráticamente, pues son cuestiones unilaterales que corresponden a cada estado. Y México se ha destacado a nivel internacional por sus relaciones diplomáticas. Se destacó en el tema de cuando, por ejemplo, España, pues entró el régimen franquista y los exiliados españoles llegaron a México y fueron aceptados en gran número por el presidente Lázaro Cárdenas. Se destacó también en el tema de su no intervención en la cuestión del bloqueo comercial contra Cuba. Se ha destacado por su aportación de no intervención, su aportación a la solución pacífica de los conflictos. La verdad es que la diplomacia mexicana se ha encontrado en un alto nivel. Un poco se resquebrajó con el conflicto que tuvo Vicente Fox con
con Fidel Castro, cuando le dijo, come si te vas, ¿no? Ahí sí hubo un rompimiento un poco del nivel que había tenido México en relaciones diplomáticas. Pero bueno, no sé si con ello le contesto, mi estimada maestra Mireya. Y maestro, otro comentario, bueno, yo lo vi una vez, lo vi solo una vez, mejor dicho, ahorita que habla de situaciones de cuestiones diplomáticas, espero no equivocarme en la noticia si no me corrige. Creo que cuando estuvo el conflicto de, ¿quién sería? Trump con Corea del Norte, ¿verdad? Creo que Enrique Peña Nieto expulsó a alguno de los diplomáticos de aquel país. Bueno, exactamente, no recuerdo si hubo algún tema en relación con retirar algunos embajadores de esa nación. Sí. Lo que sí le puedo decir es que ha habido un problema entre Corea del Norte y Estados Unidos desde la conclusión de la guerra de las Coreas, por ahí de la década de los 50. Hubo un armisticio internacional que se firmó, pero en realidad no se ha firmado la paz. Este armisticio habla de una interrupción momentánea del teatro de guerra, pero sin embargo sigue sin firmarse la paz. Los de Corea del Norte culpan de que su hermana Corea del Sur se encuentra separada por el intervencionismo de los Estados Unidos. Ese acercamiento que usted vio entre Donald Trump y Kim Jong-un es el primer acercamiento que han tenido esas dos naciones desde finales de la guerra de Corea, ¿eh? No ha habido ningún otro. Entonces es un hecho paradigmático porque se pensaba que de Trump continuar en el poder, posiblemente las relaciones diplomáticas con Corea del Norte se iban a afianzar. Ahora con la administración de John Biden, pues parece que no sigue la misma postura de Trump y hasta cierto punto pareciese que existe todavía un distanciamiento con Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Si hay un rompimiento diplomático, la verdad no creo que México se haya atrevido a romper relaciones diplomáticas con Corea del Norte por el tema de que pues existe un supuesto de que Corea del Norte tiene pues un poder militar importante, ¿no? Aunque muchos dicen que solamente es un poco de parafernaria, que realmente no hay un poderío militar y que solamente es un poco de teatro, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante el tema de Corea del Norte, ¿no? Pero bueno. Sí. Gracias, maestro. Sí, muy bien. ¿Comentarios, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, compañeros. Vamos a empezar antes de que hagamos una pequeña pausa para los alimentos. Vamos a empezar con un tema muy interesante, compañeros, en el momento que vamos a hablar nosotros de el siguiente punto. Vamos a ver.